Acaba de concluir, viernes 4 de octubre a las 3:10 de la tarde. El secretario de Seguridad, si usted no lo sabía, vamos con la historia. El secretario de Seguridad este viernes que pasó a las 3 de la tarde, 3:10, informó a través de su cuenta de redes sociales que la Policía de Honduras y el Ministerio Público, en un trabajo coordinado, hemos capturado al autor material de la muerte del ambientalista Juan López. Oiga bien lo que está diciendo el ministro de Seguridad. Hemos capturado al autor material de la muerte del ambientalista Juan López. Se detuvo también a un cómplice y se incautó la motocicleta que fue utilizada para realizar el hecho. La investigación está respaldada por indicios técnicos y científicos y que la operación está en proceso. En Tocoa, el director general de nuestra institución brindará conferencia de prensa en unos minutos. Vamos bien, dice don Gustavo Sánchez. Esto fue el viernes pasado, 4 de octubre, a las 3:10 de la tarde. Y ayer sábado, 5 de octubre, el ministro de Seguridad, don Gustavo Sánchez, dijo: continúan operaciones policiales en Tocoa. La policía de Honduras, en allanamientos que se están realizando en Tocoa en estos momentos, mediante detención preventiva y para efectos de el tipo penal, el principio de la legalidad, el peligro de fuga y la potencial capacidad de alterar las investigaciones o atentar contra otras personas, determinó que los encausados cumplan el término legal de los 6 días para inquirir en el Centro Penitenciario de Támara, departamento de Francisco Morazán. La audiencia inicial se programó para las 9:30 de la mañana del día miércoles 9 de octubre, es decir, esta semana. Escuchemos primero al fiscal general, el abogado Joel Zelaya, hablando sobre este tema. Estamos claros que la persona que le disparó a Juan López sencillamente no le disparó, por ahora no tenemos nosotros ningún indicio que le haya disparado por una enemistad personal. Entonces, estamos claros que hay alguien que está detrás y que dio la orden. Y ahí queremos llegar al autor intelectual de este crimen. No basta. Esto es un pequeño paso, haber dado con los autores materiales. Pero queremos llegar a los intelectuales y tenemos la fe y la confianza que lo vamos a lograr. Son 3 acusados por el Ministerio Público, que ya fueron presentados en los juzgados, le dictaron detención judicial, están en Támara a partir de esta noche. El miércoles van a ser presentados en la audiencia inicial a las 9:30 de la mañana, miércoles 9 de octubre. Ahí se sabrá si le dan sobreseimiento provisional, sobreseimiento definitivo o definitivamente van a juicio por el delito de asesinato, que es el delito por el cual han sido acusados por el Ministerio Público. La defensa de 2 de los 3 acusados habló también sobre este tema. Claudia Ramos se llama la abogada. Pues hasta el momento no hay algo concreto con lo cual, verdad, se pueda acreditar de que ellos hayan participado en la comisión de algún delito. No, únicamente solo a ellos 3 se están vinculando según el requerimiento fiscal que han presentado el día de hoy. Como defensa, ustedes dicen que son inocentes. Para mí son inocentes porque todavía pues no se ha demostrado lo contrario, ya lo establece el Código Procesal Penal en su artículo 2. ¿Están listos para la audiencia inicial ya? Ya nos estamos preparando, ya llevamos algunas copias de algunos documentos y pedimos copias de las diligencias previas que hizo el Ministerio Público. ¿Son las defensoras de las 3 personas? ¿Tienen relación estas 3 personas? No, ellos no se conocían, yo llevo la defensa de 2, mi compañera aquí lleva la defensa de otro muchacho. ¿Qué les dijeron? ¿Han tenido ustedes comunicación con ellos? Sí, claro que sí, tuvimos una entrevista con ellos luego de que ya lo presentaron el requerimiento fiscal. Hasta el momento, lo único que van a presentar como medio de prueba dijeron que eran unos videos. Entonces se va a realizar lo que es una pericia el día lunes y terminando de ahí va a partir, ¿verdad? La tesis acusatoria del Ministerio Público es en base a unas cámaras donde se van a extraer unos videos. Bueno, es lo que decía Claudia Ramos, que es la defensora de 2 de los 3 acusados por el Ministerio Público. Van bien, señor fiscal general y señor ministro de Seguridad, dice el padre Ismael Moreno, hoy 6 de octubre a las 5:30 de la tarde. El padre Melo, como se conoce popularmente, es un gran defensor del medio ambiente y también de los derechos humanos. Van bien, señor fiscal general y señor ministro de Seguridad. Que investigación siga a fondo, sin show y sin falsos positivos.
Seguir con los que planearon y pagaron crimen de Juan López sin proteger a nadie. Urge cuidar a ambientalistas e implementar decreto 18-2004. Ese decreto 18-2004 hace referencia a la protección de áreas protegidas de la actividad minera, entre otros. Debo decir además que durante hoy domingo se ha realizado por parte de la sociedad, organizaciones civiles, patronatos e incluso iglesia, se ha llevado a cabo una marcha para pedir justicia por la muerte del ambientalista Juan Antonio López ocurrida el 14 de septiembre. La verdadera justicia para nuestro compañero y coordinador Juan López llegará una vez que el megaproyecto asesino de Enco Holding sea cancelado en su totalidad y el Parque Nacional Montaña de Botaderos y los ríos Guapinol, San Pedro y Ceibita sean totalmente restaurados. Ese fue el clamor por las organizaciones defensoras de derechos humanos, ambientalistas y la sociedad general en Tocoa, que marchó hoy en ese sector, en ese municipio del país, exigiendo justicia para la muerte o el asesinato de Juan Antonio López. Esta noche, para hablar unos minutos sobre este tema, nos acompaña el señor director de la Policía Nacional, don Juan Manuel Aguilar. Señor director, buenas noches. Es un placer saludarlo, licenciado Melgar, y a toda la teleaudiencia. Gracias. Solo si podría aclararnos, por favor, porque en los mensajes del secretario de Seguridad dice que entre viernes y sábado se capturaron a 4 individuos, pero al momento de la acusación son 3. ¿A qué se debió esto? O si nos podría explicar un poco ese contexto. Hay procedimientos policivos investigativos en los cuales existe un indicio bien fundamentado sobre las 3 personas, y a la otra persona que se le hizo allanamiento de morado se le encontraron otras evidencias en hallazgos inesperados cuando se hizo el allanamiento a la casa de él y se le encontró narcóticos. Por eso fue remitido al órgano jurisdiccional de esta sede judicial aquí en Tocoa, Colón, pero también guarda prisión por narcóticos. O sea que él no fue acusado por la muerte del ambientalista. En estos momentos se sigue un procedimiento investigativo, pero fue detenido por posesión de narcóticos. Por posesión de drogas. Por eso es que manifiesta el secretario de Seguridad hoy, que dice que son personas que están detenidas de forma preventiva para efectos de investigación. La aprehensión se hizo con el efecto de seguir el procedimiento policivo que consta en expedientes en relación a la muerte del señor ambientalista. Muy bien. Dígame, señor comisionado, señor director, el ministro de Seguridad dice que se capturó al autor material de la muerte del ambientalista Juan López. Es decir, la policía no tiene dudas de que se capturó a quien disparó contra don Juan Antonio López. Voy a hacer referencia a algunas situaciones, licenciado Melgar, en relación a que yo tengo una norma de secretividad y confidencialidad de la información. Me voy a expresar en la investigación más propia porque el artículo 505 de nuestro Código Penal tiene cierta revelación de secretos que no lo puedo divulgar, y el artículo 34 de la Ley de Policía también me dice sobre lo que es la reserva. Pero sí tenemos indicios suficientes que fueron presentados al órgano acusador del Estado, que es el Ministerio Público, en el cual tenemos una síntesis de todos los hechos que se sucedieron con la muerte del señor ambientalista Juan Antonio López y que reflejan los hechos que van a ser probados y por los cuales el día de hoy el juez con jurisdicción nacional dio la detención judicial de estas 3 personas. Estas 3 personas que son acusadas, capturadas por la policía y acusadas por el Ministerio Público de asesinato, son los que se supone son los responsables de la acción material. Los indicios nos indican todo esto. Se va a sustentar los medios de prueba cuando llegue la etapa procesal oportuna y se conocerá la verdad de toda esta situación, y las investigaciones exhaustivas que se han hecho en combinación con el Ministerio Público, que ha sido el guía en esta fase investigativa y en la cual nosotros presentamos todos los indicios que recolectemos en la escena del suceso al Ministerio Público, y el Ministerio Público con su coordinación técnico-jurídica determinó presentar el requerimiento fiscal el día de hoy en la audiencia de declaración de imputado, y el juez determinó bajo estos criterios resolver una detención judicial remitiéndolos a Támara para que el día miércoles 9 se haga la audiencia inicial. Sí.
La defensa decía que las pruebas que dice tener el Ministerio Público que entregó también la policía, en este trabajo conjunto, Ministerio-Policía, al momento de hacer hoy la audiencia de imputados, son solo videos. ¿O es cierto eso, que son solo videos los que sustentan la prueba, digamos, que involucra a estos individuos en la muerte del ambientalista, o hay otros indicios? Son pericias informáticas en todas las tecnologías de las telecomunicaciones, no solamente videos, sino que son en tecnologías de las TICs, de la informática y las telecomunicaciones. No solamente videos, hay otro tipo de pericias que se van a sustentar durante el desarrollo del proceso penal para establecer la responsabilidad de estas personas. Pero no solamente son videos, existen más pericias que por la situación propia, para no entorpecer la investigación, no podría mencionar, pero sí existen bastante indicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones recabadas por la institución policial. Aparte de eso, tenemos fuentes humanas y otro tipo de indicios que encontramos en la escena del suceso, que fueron levantados por técnicos especialistas que fueron traídos desde Tegucigalpa. Sí. ¿Tienen testimonios? ¿Habrá testigos que puedan dar su versión sobre la responsabilidad de estos individuos? Tiene que haber declaraciones testificales de algunas personas que pudieron haber presenciado el hecho y declaración de otras personas que pudieron haber visto la huida de la persona que salió de la escena del suceso. Sí. Tendría que determinarlo esta fase del Ministerio Público. Nosotros presentamos ante el Ministerio Público todos los indicios relevantes y ellos van a determinar quiénes van a ser las personas que van a presentarse a declarar como testigos. Muy bien. O sea que sí existe, aparte del video, otro asunto de las telecomunicaciones, testimonios. Bueno. Existen de todo tipo de pericias que la criminalística nos da la potestad para poder hacer uso y llevarlos ante el órgano jurisdiccional del Estado para presentar los medios de prueba que sean necesarios para la sustentación de la hipótesis de este asesinato, don Melgar. Sí, señor director, es decir, para resumir esta parte, ¿hay suficientes indicios, suficientes pruebas que involucran, que responsabilizan a estos hombres de la muerte del líder ambientalista? Ya lo puede usted corroborar con la resolución que emitió el señor juez el día de hoy y en la cual les decreta detención judicial para realizar el día miércoles la audiencia inicial, y estableceremos que estamos enfilando todo la funcionalidad policiva para poder dar respuesta para el día miércoles a hacerle frente a la presentación de diferentes pericias que se van a realizar durante este proceso. Señor director, ¿hay relación entre ellos? ¿Son familiares, son amigos, son conocidos, son empleados de una misma empresa? Me limitaría a decir que existe una relación en el hecho criminoso, así como lo sustentó el Ministerio Público en su comunicado. Existe una relación que propiamente se va a determinar durante la sustentación del juicio y vamos a conocer todos los pormenores. Lastimosamente, como le digo, licenciado Melgar, tengo una cláusula de reserva y confidencialidad en la investigación. Sí, lo entendemos perfectamente. Lo otro, ¿estas personas, los tres pertenecen, o los cuatro, pertenecen a alguna estructura criminal? O sea, son personas que residen en este término municipal, una reside en otro municipio, que es en Sabá, tienen pleno conocimiento una persona de las otras, y por lo cual se vinculan y fueron encontrada una relación que los vincula a la acción delictiva que va a ser posteriormente comprobada por el Ministerio Público. O sea, tres son de Tocoa y uno es de Sabá. Sí. Sí. ¿Y ellos fueron detenidos en su domicilio? Mediante los allanamientos de morada. Sí. O sea, estaban en su domicilio. Ahí los capturó la policía. En el allanamiento de morada que se realizó en los diferentes lugares que se han hecho en este término municipal, que fueron 6. Sí. Digamos, son sicarios a sueldo? No podría definirlo si son sicarios a sueldo. Lo que sí tienen es una participación en esta situación en la cual pierde la vida un hondureño, Juan Antonio López, sí, que lastimosamente ha conmocionado al país, sí, nacional e internacionalmente. Claro. Dígame, ¿se espera que haya más capturas de los responsables materiales del hecho, de los que ejecutaron la muerte, los que ejecutaron a don Juan Antonio López, o estos fueron? Ok, para llegar a la verdad, don Edgardo Melgar, falta mucho para tener una ciencia cierta
todo el panorama y el contexto total de qué fue lo que pasó. Falta mucho y la Policía Nacional no va a ser, junto con el Ministerio Público, no se van a detener en este momento. Vamos a seguir realizando todas las pesquisas que sean necesarias para llevar a todos los responsables de hechos criminosos ante el órgano jurisdiccional del Estado para que paguen por este delito. O sea que no descarta usted, señor director, más capturas en las próximas horas y días. Vamos a seguir investigando y se va a capturar a la persona que tenga responsabilidad y que haya participado en este hecho dantesco. Muy bien. Señor comisionado, muchas gracias por acompañarnos esta noche. ¿Algo más que usted quisiera agregar, por favor? Bueno, solo darle una respuesta a la sociedad que pidió que la institución policial diera su mejor talento y tenemos, como le dije anteriormente, hay personal muy capaz en los operadores de justicia, tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional, que en menos de 20 días hemos logrado darle no la certeza a la ciudadanía hondureña de que no se van a seguir cometiendo hechos criminosos, pero sí investigar algunos casos que han destruido y causan mucho dolor en nuestra ciudadanía. Muy bien, muchas gracias, señor director, muy amable. Usted está en Tocoa, ¿verdad? Sí, continúo en Tocoa, tengo aproximadamente 20 días. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros esta noche, muy amable. Muchas gracias. Feliz día. Gracias. Es el comisionado Juan Manuel Aguilar. Juan Manuel Aguilar es el director de la Policía Nacional y que se encuentra en Tocoa, Colón, al frente de estas investigaciones. Esta noche aquí está con nosotros en el estudio, de izquierda a derecha, don José Luis Moncada, secretario de Asuntos Internacionales del Central Ejecutivo del Partido Liberal. También está con nosotros Merari Díaz, diputada del Partido Nacional por Francisco Morazán. El doctor Marco Eliú Girón, diputado de Libre por Francisco Morazán, y la doctora Claudia Ramírez, diputada del PCH aquí también por Francisco Morazán. Vamos a hacer un corte comercial. Les recuerdo lo que continúa en la agenda de 30-30 esta noche. Les recuerdo lo que continúa en la agenda de 30-30 esta noche. Vamos a ver, ¿con qué seguimos después del corte comercial? Bueno, el Ejecutivo ha firmado en noviembre de 2023 un acuerdo de servicios aéreos entre Honduras y Cuba. El Poder Ejecutivo lo firmó ya. Pero esta semana el Congreso Nacional lo discutirá para ver si lo aprueba o no. Y también el Pleno de Magistrados está convocado para el próximo martes 8 de octubre. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ellos van a definir si es constitucional o no el decreto de amnistía aprobado en el actual Congreso Nacional para los perseguidos políticos después del golpe de 2009. Vamos a un corte comercial. En un momento continuamos. Pollo Can. Esta es una noticia de última hora. Y es una noticia de última hora en el ámbito político. Nos acompaña unos minutos aquí en el programa la abogada Cosette López. Ella es la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Buenas noches, abogada. Buenas noches, es un placer saludarle a usted y a su amable teleaudiencia, por supuesto. Muchas gracias, abogada. Entendemos que se ha tomado una importante decisión en el Consejo Nacional Electoral y entiendo que ha sido una decisión tomada por unanimidad. Quiero hacer un poco de contexto sobre esto nada más. Hace creo que unos 2-3 semanas que usted estuvo aquí en el programa, donde le pedimos que por favor nos mantuviera informados a través del programa a nuestros amables televidentes sobre todos los avances y todo el asunto relacionado con el próximo proceso electoral interno del 9 de marzo y luego posteriormente al de las elecciones generales. Y en la última ocasión hablamos sobre que ya se habían puesto de acuerdo en el tema de la transmisión de resultados electorales preliminares, el famoso TREP, que ya se habían puesto de acuerdo, que ese TREP iba a servir para mandar la información de los 3 niveles electivos, presidencial, alcaldes y diputados. Presidencial como prioridad, como lo establece la ley electoral actualmente, y luego de un tiempo que el Consejo Nacional Electoral va a reglamentar, se procedería a la divulgación, digamos, de los resultados para alcaldes y diputados. Ahí estamos bien, ¿verdad? Hasta ahí, con el TREP. Es correcto. Muy bien. Y luego que la biometría, el dedo en la huella del dedo, para evitar que no se vote en 2 ocasiones por el mismo partido o que se vayan a votar de un partido a otro para querer influir en que gane el otro candidato, etcétera, del otro partido. O sea, eso de la biometría ya también está claro que se va a aplicar en las elecciones internas del 9 de marzo. Correcto. Muy bien, hasta ahí estamos bien. Lo que estaba pendiente era lo siguiente. Entiendo que en la última ocasión, en 2021, en las últimas elecciones presidenciales generales, el resultado de los votos que se establecen en las actas
pasaron directamente al Consejo Nacional Electoral, al servidor del Consejo Nacional Electoral, y de ahí se divulgó. No hubo una supervisión, una verificación del Consejo Nacional Electoral. ¿Es cierto esto? Es correcto. Cuando se enviaba la transmisión del acta en su imagen y los resultados, llegaban al servidor, y el servidor, mediante parámetros preinsertos, era quien decidía de manera automatizada qué iba a divulgación y qué iba a escrutinio especial. Y esa es un área de mejora que hemos identificado para esta ocasión. Un área de mejora. Es Correcto. decir, esa área de mejora significaría en este caso que estamos en la mesa electoral, se cuentan los votos, se llena el acta se envía al Consejo Nacional Electoral, al servidor del Consejo Nacional Electoral, y luego el Consejo Nacional Electoral va a contar las actas antes de ser divulgadas. Es correcto. Así es, efectivamente hay dos momentos cruciales que todos debemos entender. El escrutinio de los votos lo realiza la mesa, la Junta Receptora de Votos, y ellos deben contar uno a uno lo que está en la urna, llenar el acta, escanearla, crear la imagen, pero además transcribirlo, así quedado establecido. Se transcribe y se envía para efectos de TREP. Hay otro escrutinio que se llama escrutinio general, y este le corresponde al Consejo Nacional Electoral. Y este se trata de la totalización, es decir, la suma de todas las actas. La mesa electoral suma votos, el Consejo Nacional Electoral suma actas. Y pues para imprimirle valor jurídico al que eventualmente será pues la declaración definitiva, necesitamos que exista este paso, que existe en el 283, está plenamente respaldado y es un deber legal del Consejo Nacional Electoral. Es decir, ahora se mandan las actas al Consejo Nacional Electoral, al servidor del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral va a revisar ese servidor para verificar, sumar las actas y que eso sea el reflejo de los votos en la mesa. Correcto, lo que estamos buscando precisamente es garantizar que se cumplan todos los parámetros legales, pero además que el servidor nos totalice y nos sume algo que efectivamente refleja lo que salió de la mesa o junta receptora de voto. En el pasado, al haberse realizado únicamente al interior del servidor, pues no teníamos tanta trazabilidad de los actos que se realizan, de hecho en un lenguaje que no conocemos todos los demás porque se trata de un lenguaje informático, y pues pensamos que en materia de transparencia, licenciado del pueblo hondureño y también a sus panelistas, debe estar en la capacidad cualquier persona, un candidato, un ciudadano, un partido político, etcétera, de darle trazabilidad a sus actas, de poderlas transcribir, por decirlo así, en el ABC y con el 1, 2, 3 que conocemos, y no en un lenguaje de un informático especializado que no podíamos leer la mayoría de los hondureños. Sí, porque ya usted me dice que la mesa, los representantes de los partidos, el presidente, el secretario de la mesa, llenaron el acta con los votos, tanto candidato tal, en el caso de las primarias, luego manda esa información escaneada al Consejo Nacional Electoral y de ahí se publica. Ahora, según lo que anoté yo aquí, se mandan el Consejo Nacional Electoral garantiza que habrá escrutinio general, es decir, que el Consejo Nacional Electoral va a verificar que la sumatoria de las actas sea correcta y que refleje el resultado de la mesa electoral, y no que sea el servidor automatizado con ciertos parámetros tecnológicos que nadie entiende, que de ahí se divulgue. Es correcto. Hemos analizado pues que efectivamente existe el 283 y nos permite hacer una verificación. De hecho, no es que nos permite, es que nos mandata hacerlo. Y está plenamente establecido lo que es el análisis, verificación y suma de todas las actas. ¿Qué ocurre? Que pues esto está de una manera poco trazable. Hay garantías de transparencia, licenciado, que son necesarias. Que esté en un lenguaje que es conocido por todos, esta verificación y esta sumatoria, que tenga trazabilidad, es decir, que podamos ver cómo venía corriendo, que sea identificable con lo que se transmitió originalmente de la mesa, que además esté información disponible y reutilizable, es decir, cualquier candidato, cualquier autoridad, cualquier persona pueda tomar un acta y sumar con una calculadora o a nivel normal. Entonces, ¿qué se inserta? Se inserta un paso también rápido, porque estamos en TREP, entre la llegada al servidor y lo que el servidor diga que está validado y la divulgación. Entonces, esto nos permitiría darle valor jurídico a los hechos y a los votos y decir, efectivamente, eso es lo que salió de la Junta Receptora de Votos. Ese es su voto.
todo lo que implique darle mayor transparencia a esto, creo que todos lo estamos apoyando. Correcto. Y fíjese señora que en presidenta. realidad yo he querido compartirle esta noticia porque así me comprometí con usted y con el pueblo hondureño a actualizarles porque en realidad Gracias. es un entendimiento, sobre todo en una época en que hay mucha falta de comunicación. Entonces, ¿qué queremos imprimir? Esta decisión ha sido tomada por unanimidad. Inicialmente existió una propuesta en que solo se iba a hacer la totalización idéntico a 2021, pero al hacer un razonamiento en grupo y demás, pues se tomó por unanimidad y a mí me alegra mucho porque eso nos permite cumplir tanto con el artículo 278 como con el artículo 283, ambos mandatos legales que son ineludibles en su cumplimiento y que además nos aportan mucha transparencia. Vea, licenciado, para nosotros es muy importante tener un diálogo de altura e imprimirle muchas características de un proceso de altura. El ciudadano es el elemento más importante, pero el proceso tiene que ser de altura. Y en ese sentido, pues toda la clase política debe acceder, toda la ciudadanía también debe poder trazar su voto, entenderlo con simple aritmética y todos los parámetros legales deben ser cumplidos. Yo en ese sentido alabo mucho porque estuvimos discutiendo bastante tiempo esta temática y hoy llegamos a una conclusión. Yo particularmente tenía muchas dudas de una automatización de la suma que pasara directamente a la divulgación porque no me permitía a mí como autoridad verificar en mi lenguaje, en el lenguaje común de los hondureños, el ABC y el 1, 2, 3, como digo yo, qué es lo que había sucedido al interior de esa caja negra llamada servidor. Y pues la consejera Hall ha cogido esta posición con toda la sustentación jurídica que presentamos y finalmente el día de hoy hemos llegado a una conclusión que creo que es en garantía de la transparencia, la trazabilidad, la disponibilidad de la información para todo el pueblo hondureño para el próximo proceso eleccionario. Hemos tomado una decisión unánime que va a respaldar que los votos que los ciudadanos emitan en las urnas sean los que están en las actas y a su vez los que son sumados fielmente en la medida de lo posible. Aprovechando que tengo aquí representantes de los 4 partidos políticos, 3 de ellos, no sé si los 4, pero al menos 3 de ellos, Partido Libre, Partido Nacional y Partido Liberal, van a elecciones primarias. Yo voy a querer una opinión breve sobre esa decisión que se ha tomado por parte del Consejo Nacional Electoral esta tarde y noche. Pero solo antes, una respuesta rápida, señora presidenta. Esta verificación que haría el Consejo Nacional Electoral de lo que dicen las actas que fueron enviadas al servidor del CNE, ¿esto implicaría retrasar un poco más la divulgación de resultados? En lo absoluto. De hecho, lo que queremos es garantizar más los parámetros legales. Sin lugar a dudas, 3 horas después de cerrar las votaciones, estaremos saliendo con las mayores certezas, o por lo menos la mayor cantidad de certeza que podamos imprimir al proceso. Vamos a cumplir en tiempo y en forma, y por eso precisamente queremos cada detalle. Esta parte de este paso intermedio entre el servidor y la divulgación, lo que pretende es sumarle certeza a lo que se constituye en ese momento como TREP, pero aportar de una vez a lo que por otro lado será el escrutinio general que constituye la declaratoria definitiva. Son parámetros legales necesarios que están establecidos en la ley, sabiamente colocados por el legislador y en ese sentido pues nos sentimos contentos de seguir avanzando porque el cronograma avanza con nosotros y estamos en tiempo de todas las situaciones y los hitos. O sea que con esto, como dice, estamos avanzando en el cronograma electoral. ¿Con esto ya están listos para elaborar los pliegos y lanzar la licitación para ver qué empresa va a manejar el TREP? Es correcto, estamos listos para empezar la elaboración, la revisión de los pliegos de condiciones con todos estos parámetros que luego obviamente servirán para lanzar el proceso en tiempo. Esperamos que pronto se publique ya la ley de la unidad de contrataciones y compras electorales que nos permite procesos simplificados y siempre cumpliendo, licenciado, televidentes y miembros de su panel, con todos los parámetros de contratación pública estatal, que haya competencia, que haya publicidad y que se cumpla con estos parámetros de transparencia necesarios y que son un mandato general. Muy bien, don José Luis, ¿alguna pregunta, alguna duda o algún comentario? La verdad que a mí me satisface que las aguas ya se calmaron en el Consejo Nacional Electoral. Creo que la dirección de COSEC como presidente está demostrando lo que los hondureños queremos, tener credibilidad y confianza en el proceso. Y yo la felicito personalmente porque es su primera vez en el Consejo Nacional Electoral, una primera experiencia, y nos está demostrando que realmente, a pesar de algunos vaivenes que fueron innecesarios, está tratando de conciliar y buscar unanimidad de los 3 partidos representados ahí. Así que la felicito y ojalá que la comunicación sea permanente, porque esto va a generar que los partidos creamos más en el Consejo Nacional Electoral y que los hondureños acudamos a las urnas
con la seguridad de que va a ser un proceso diferente a los anteriores. Merari, ¿algún comentario, alguna pregunta, algo? Claro que sí. Mire, saludes a la abogada Cosette, digna representante de la mujer y del Partido Nacional en el Consejo Nacional Electoral. Pero más allá, el tiempo nos dio la razón. Al querer reformar la ley electoral, que no había necesidad, era más una trampa de libertad y refundación para hacer un fraude, que en realidad les preocupaba el proceso. Hoy queda demostrado en el Consejo Nacional Electoral que entre los tres se pusieron de acuerdo y simplemente aplicaron la ley, así que muy bien. Muy bien, doctor. Sí. Bueno, en primer lugar, felicitar a los tres concejales del CNE por esas decisiones que están tomando por unanimidad. Eso significa que hay consenso y eso es muy bien visto por el pueblo hondureño y transmite confianza de que va a ser un proceso altamente democrático, con mucha transparencia, y decirles pues y animarlos a que sigan tomando este tipo de decisiones para la transparencia de este proceso. Además, a diferencia de lo que dice la diputada Merari, todo lo contrario, más bien le da la razón a Libertad y Refundación, que ha sido el partido abanderado en solicitar el TREP para las elecciones primarias, el lector de huella o lector facial para las elecciones primarias y dar los resultados en las primeras 3 horas. Pero el mérito creo que lo tienen los 3 concejales y es de felicitarlos. Muy bien, doctora. Bueno, felicitar al Consejo Nacional Electoral, perdón, y qué bueno porque la democracia en Honduras hoy es algo vital, es el corazón que debe de latir con verdad, con justicia, y el pueblo hondureño está viendo y está tomando nota de todo lo que está sucediendo a nivel político y sobre todo el Consejo Nacional Electoral. Felicitarlos por este momento y en este momento por que se pusieron de acuerdo y por unanimidad. Hoy seguimos adelante en un paso a la democracia para nuestras futuras elecciones. Muy bien. Abogada Cosette, se había hablado en el Congreso de la posibilidad de que se reformaran algunos artículos de la ley electoral, para lo cual se necesitan 87 votos, que son mayoría calificada. ¿Cree usted que con estos acuerdos que se están logrando, como lo establece la misma Constitución de la República, con autonomía, con independencia, ahí en el Consejo Nacional Electoral, sea necesario seguir en esa discusión de reformar la ley electoral? Pues diría yo que no es absolutamente necesario. Por supuesto que respeto la libertad y las atribuciones del Congreso Nacional, pero pensaría yo que no es necesario porque los parámetros que pretendían cubrir ya han sido cubiertos. Licenciado, la democracia se planifica y en ese sentido nosotros estamos trabajando a diario. Es muy arduo el trabajo, estamos con mucho tema por delante. Pasado mañana vamos a discutir el reglamento de inscripción de los movimientos. Es mucha materia la que tenemos que dar y por eso precisamente hemos estado avanzando en estos parámetros. Yo ya no veo la necesidad por los temas que pretendía cubrir. Estamos sin duda tratando de cumplir con el cronograma electoral y pues si existe o no la reforma ya en esta etapa, no alteraría, a menos que pusiera algo muy distinto, ¿verdad? Pero los temas de biometría, TREP, los 3 niveles selectivos, que no se vote 2 veces, ya son temas que para nosotros ya fueron superados en el sentido de que ya llegamos a un consenso y ahora nos toca convertirlos en una realidad para el pueblo hondureño. Yo quiero agradecer, licenciado, las palabras de los 4 miembros de partidos políticos. El ciudadano es el elemento más importante de la democracia. ¿Qué haríamos montando un enorme evento como este si no hubiera ciudadanos? Y los partidos políticos son el siguiente vehículo, así que yo, ese concierto de la altura, vamos a decir, esa concertación en que debemos concurrir los hondureños, yo hago una invitación, por supuesto, y que enarbolemos todos la democracia, que la enarbolemos con actos y con hechos permanentes, así que esperemos que sí, que transcurra con concordia. Abogada, ¿habrá observadores internacionales para las elecciones primarias del 9 de marzo? Pues yo espero que sí haya. Hemos girado ya la invitación a algunos organismos internacionales, particularmente a la Organización de Estados Americanos, para el ciclo electoral completo. Pero además podemos tener veeduría y observación nacional. Claro. Es decir, un proceso ampliamente observado y yo espero que así ocurra. Ya hay que llamar al Centro Carter también, que venga aquí. Importantísimo. Que venga el Centro Carter aquí también, no solo a Venezuela. Apoyamos esa moción. Apoyamos su moción. ¿Apoya usted la moción de que venga el Centro Carter también? Entre más observación haya, mejor. ¿Apoyamos aquí esa moción? Sí. Doctor, ¿la apoyamos, doctor? Sí. Claro, que vengan todos los observadores que deseen estar en nuestro país. Muy bien. Y mire, solo una cuestión que voy a interrumpir.
Hay un tema que la consejera mencionó y es la ley especial. Ahí le pedimos a la presidenta Xiomara Castro, que vino ya de viaje, que en esta semana tiene que sancionar esa ley para que pueda el Consejo Nacional Electoral hacer ese procedimiento especial que lo establecía la ley, porque hasta el sol de hoy todavía no se ha publicado. Esa ley especial es la que le permite al Consejo Nacional Electoral adelantar los procesos de compras, adjudicaciones y eso, ¿verdad? Todo lo que es el sistema. El Congreso lo aprobó hace más de 15 días y el Ejecutivo no lo ha estancado, no lo ha hecho. No lo ha sancionado y no lo ha publicado. Y ese es un tema que limita el trabajo del Consejo Nacional Electoral, porque usted no puede invitar si no cuenta ya con el mecanismo de proceso y los recursos asignados para cada uno. ¿Abogada? Sí, efectivamente hemos estado esperando esta publicación. El día de hoy, como para nosotros fue igual un día de trabajo, hemos recibido la noticia de que ya fue sancionado por la señora Presidenta de la República. Muy bien, esa es noticia también, muy bien, ya. Muy bien, gracias por su acotación, diputada, y que a mí se me había escapado ese tema. Sí, pero es la ley especial para que le facilita, digamos, al Consejo Nacional Electoral no pasar con esos trámites tan engorrosos y burocráticos y tardados. La ley de contratación del Estado. De la ley de contratación del Estado, sino que siempre en legal y debida forma hacer estos procesos más cortos, ¿verdad? Pero siempre con transparencia. Más cortos, pero mucha transparencia, publicidad y competencia. ¿Ya está sancionada? ¿Ya la firmó la presidenta? Ya está firmada, que ahora va para la publicación. Debe ser publicada mañana. Bueno, pues esperemos que sea publicada mañana y no le den 3 semanas más. Mándeme. Septiembre en Casa de Gobierno, efectivamente, y pues esta semana además hubo asueto, no trabajó la Empresa Nacional de Artes Gráficas, así que hoy se nos informó casi en la noche de que ya está sancionada y va a ser publicada. Creo que el día de mañana o pasado estamos en tiempo con el cronograma electoral y esperamos seguir avanzando. Es una buena noticia esa también, ¿verdad? Sí, y darle certidumbre, darle certidumbre al pueblo hondureño, ¿verdad? Que no entren ansiedad, que se están, como lo dijo la abogada presidenta Cosette López, que se está cumpliendo con el calendario electoral. Creo yo que así va a ser. Es sumamente importante porque, mire, el pueblo hondureño sí requiere en este proceso transparencia, certidumbre y que se le pueda garantizar y respetar ese voto que el ciudadano tiene derecho al momento de ejercer el sufragio. Muy bien, muy bien. Abogada, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Éxitos. Gracias igualmente. Abogada Cosette López, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Vamos a ver si hay unanimidad en este otro tema. ¿Está de acuerdo usted que Honduras establezca un acuerdo con Cuba para vuelos? No, no estoy de acuerdo. ¿Vuelos de Honduras a Cuba y de Cuba a Honduras? No, no estoy de acuerdo. ¿Usted está de acuerdo, doctor? En lo absoluto. Óigame, si de Cuba hemos recibido mucha ayuda. Absolutamente sí. Claro que sí, porque hemos recibido mucho apoyo del pueblo y gobierno de Cuba, especialmente los médicos, las brigadas médicas y el pueblo hondureño. Además usted dice si American Airlines tiene vuelos de Miami a La Habana. Todos los días hay vuelos de Miami a Cuba y el que quiera ir de Honduras a Cuba tiene que ir vía Panamá si no tiene visa, y si tiene visa tiene que ir hacia Miami a los Estados Unidos. Muy bien. Así que ¿A favor no o en contra? En contra. ¿Y usted, don José Luis? En contra. Bueno. Vamos a un corte comercial. También estará con nuestros 4 distinguidos invitados aquí en el estudio. En San Pedro Sula, el capitán Félix Reyes. Él es el presidente de la Asociación Hondureña de Líneas Aéreas, porque es importante saber qué opinan ellos, ¿verdad? Las líneas aéreas locales, de ir a Cuba o de que vengan de Cuba para acá. Ya volvemos. Estamos en vivo, son las 9 de la noche, ya con 20 minutos. Estamos en el programa 3030, en vivo por la señal de TSI. Aquí están nuestros 4 invitados en el estudio. ¿Ya se conectó el capitán Félix Reyes? Sí, ya está. Capitán, hola, buenas noches. Capi, no lo escucho, no lo veo. Ahí Licenciado, está. Buenas noches, mucho gusto. Muy bien, muchas gracias. El capitán Félix Reyes es el presidente de la Asociación Hondureña de Líneas Aéreas. Gracias por acompañarnos esta noche, Capi. Gracias a ustedes. Muy bien. Aquí está el acuerdo, si lo podemos mostrar por favor en pantalla, se llama, ahí está, muy bien. Dice Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional. Este es un acuerdo ejecutivo, número tal, Tegucigalpa, 12 de julio de 2024, la Presidenta Constitucional de la República, etcétera, etcétera. Considerando. Este acuerdo se llama Acuerdo sobre los servicios aéreos. Acuerdo sobre los servicios aéreos entre el gobierno de la República de Honduras y el gobierno de la República de Cuba.
que la República de Honduras y la República de Cuba han decidido suscribir un instrumento en materia de servicios aéreos, el cual vendrá a promover las relaciones en el campo de la aviación civil con el fin de garantizar la seguridad en los servicios aéreos que presten, teniendo como referencia que ambos estados son parte del Convenio sobre Aviación Civil Internacional de 1944. No, el primer párrafo, es la primera hoja, por favor, póngala de nuevo. La primera hoja, ahí, es el que estaba leyendo. Entonces se trata de un acuerdo entre Honduras y Cuba que permita los servicios aéreos para promover las relaciones en el campo de la aviación civil, para garantizar la seguridad en los servicios aéreos que presten. Y usted sabe una cosa, ahí sí vamos al final, este es un acuerdo de 22 artículos que ya fue firmado por el Ejecutivo. Ya fue firmado por el Ejecutivo. Póngame en la toma abierta donde están los dos firmantes, por favor, porque ahí solo aparece uno. ¿Lo podemos poner? Los dos firmantes. Ahí déjelo. Dice que esto fue ya aprobado y firmado por el Ejecutivo el 9 de noviembre de 2023, hace ya casi un año. Y que por parte de la República de Honduras lo firmó el señor Ricardo Arturo Salgado Bonilla, secretario de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica, y por parte del Gobierno de la República de Cuba, Eduardo Rodríguez Dávila, ministro de Transporte. Esto ya fue firmado, esto ya fue aprobado por el Ejecutivo. El acuerdo sobre servicios aéreos entre el Gobierno de la República de Honduras y el Gobierno de Cuba. Ahora el Congreso Nacional lo tiene en sus manos para aprobarlo o no. Entiendo que hasta el momento ha pasado en su primer y segundo debate y que esta semana va a ser sometido a un tercer debate para que quede aprobado o no. Se necesitan mayoría simple, que son 65 votos para que quede aprobado. Ahora necesitamos saber si se tienen esos 65 votos para aprobarlo o no. El Partido Nacional, ¿qué posición tiene? ¿Aprobarlo o no aprobarlo? Bueno, el Partido Nacional, la semana, antes de la semana morazánica que se conoció en el Congreso Nacional, incluso llevaron funcionarios de Aeronáutica Civil y de Cancillería, la postura del Partido Nacional fue en contra. ¿Por qué? Porque este acuerdo de cielo abierto entre Cuba y Honduras no beneficia al país. Esto más bien lo que está provocando es que pueda haber un descontrol en el tema migratorio. Por otro lado, vemos también el hecho de que Honduras, con nuestro problema migratorio, sumarle ya más extra desde los cubanos que vengan a Honduras, no va a ser para un tema como señalaba el doctor aquí, que decía que era para un tema de salud, para un tema de educación. No, aquí viene con otras intenciones y ahí hay que tener mucho cuidado. Un momentito, ya me va a explicar a qué intenciones se refiere. Su opinión. Mire, es importante porque hemos recibido nosotros de parte del gobierno y pueblo cubano mucha ayuda en temas de salud y también viceversa. Muchos hondureños van a la República de Cuba en busca de ayuda médica, cirugías, tratamientos médicos, exámenes, precisamente porque es más económico que ir a México o que ir a los Estados Unidos. Y además de eso, hay muchos hondureños que tienen una relación estrecha con Cuba. Por ejemplo, el gobierno cubano graduó aproximadamente 1.640 médicos, que son médicos gracias a los estudios becados sin pagar un tan solo 5 en la Escuela Latinoamericana de las Américas, la ELAM. Entonces esas personas van a regresar en un momento a otro a Cuba. Además, muchos hondureños, principalmente la derecha de Honduras, le encanta ir a Cuba, allá a tomarse una foto con el Che Guevara. Aquí hablan pestes de Cuba, pero allá van a tomarse fotografías y a comprar souvenirs, hasta boinas traen allá a la derecha de Cuba. Además, es importante esa relación. Actualmente hay más de 100 médicos especializándose
en especialidades que o no hay en Honduras o hay muy pocas. ¿Y cuántos hondureños o hondureñas no están casados con un cubano o una cubana que quieren ir a visitar Cuba? Y abrir los cielos abiertos, de acuerdo a la ley de aeronáutica civil, es factible. Y lo que decían los diputados, por ejemplo, que no solo para cuestiones comerciales, sino que este acuerdo implica que si un avión que va a pasar sobre el cielo de Honduras tiene algún desperfecto mecánico, un botoncito rojo, se averió una turbina o un pájaro entró a la turbina, sí, sí. una gaviota o un sopilote, pues, puede aterrizar de emergencia en nuestro país sin ningún problema con ese acuerdo. O hay problemas también de salud aéreo. Ya se han dado anginas de pecho, infartos o cualquier otra enfermedad que necesita que un vuelo aterrice y reciba asistencia médica, asistencia humanitaria. Además, las ayudas humanitarias que han venido de Cuba después del huracán Mitch, en los otros huracanes, no solo eso, y además las brigadas de alfabetización. Hemos declarado muchos municipios libres de analfabetismo gracias al apoyo de especialistas en educación de adultos. O sea que no hay que llevarle temor a esto, no hay que llevarle miedo, no hay que verle algo debajo de la mesa. No hay que politizar el tema, es un acuerdo que lo tiene Estados Unidos con Cuba, lo tiene Canadá con Cuba, lo tiene México con Cuba y otros países europeos con Cuba. Los españoles les encanta ir a Cuba. Así que no le busquemos que van a ver, que porque es un país comunista, que van a venir acá a... cuando viene un cubano a Honduras con una visa consultada. Y si uno quiere bajar a Cuba, uno paga una visa de $15 y uno puede ir a Cuba. No hay que buscarle ningún otro tema político del que no es. Hemos tenido buenas relaciones con Cuba y yo creo que hay que mantenerlas, a excepción después del golpe de Estado que Micheletti rompió relaciones con Cuba, pero fueron gobiernos nacionalistas. Fíjese qué cosa, que el Partido Nacional está en contra. Solo quiero terminar con esto, porque el Partido Nacional está en contra. Pero fue el gobierno de la cero tolerancia de Ricardo Maduro quien restableció relaciones diplomáticas con Cuba. Fue el gobierno de Pepe Lobo, el gobierno de la gente de Pepe Lobo, que mandó el primer embajador hondureño a Cuba, que fue Andrés Pavón. Y ahora el Partido Nacional se está oponiendo. Es diferente, porque que ustedes son de izquierda radical, peligroso más bien. No, mire, eso es un discurso, que izquierda de radical, que somos comunistas. Son peligrosísimos eso es un para la democracia del país. Y ¿Cómo le vamos a permitir? el que venga En aviones de Cuba o viceversa, o que vayan turistas hondureños a Cuba, eso no va a tener ninguna implicación desde el punto de vista ni va a tener político. beneficios tampoco para el pueblo. Vamos a escuchar a la doctora Ramírez. Bueno, realmente ahorita el doctor creo que ahorita describió exactamente a un Cuba antes del régimen de Castro, que todo mundo viajaba a Cuba, que todo mundo iba a Cuba porque tenía atracciones en ese tiempo, la historia lo ha dejado reflejado. Posteriormente quiero poner un ámbito y enmarcar esto. Primeramente, Cuba es un país que tenemos que tener bien claro los hondureños. Cuba, desgraciadamente este es el gobierno que tiene, y la pobre población es la que sufre los embates de un gobierno. Y es un gobierno que está en la lista de terroristas, países terroristas. Desde ahí empecemos. ¿Y Cuba es terrorista? No lo interrumpí yo. No, pero yo le hago una pregunta. No, Cuba es un país terrorista. Y la presidenta no fue a la ONU a decir que lo sacaran de la lista de terroristas. Claro, porque no es un país, porque no es un país terrorista. Bueno, miren, la verdad que he escuchado al doctor con mucha atención y preocupación, porque yo me puse a investigar y realmente Honduras lo que está haciendo es siendo cómplice o facilitador de una migración irregular. ¿Por qué? Desde hace varios años han habido charters de Cuba a Nicaragua con cubanos para facilitar su ingreso a Estados Unidos a través de la vía terrestre y no de la vía marítima. Lo que se ha hecho, ha pretendido es que estos aviones realmente sean controlados desde ya por las Fuerzas Armadas de diferentes países para evitar esta migración irregular.
Hay charters que salen directamente de Cuba para Nicaragua con cubanos que de ahí inician su proceso para ingresar, una migración irregular. Lo que usted ve, se está convirtiendo en cómplice de una migración irregular al permitir que esos aviones pasen por Honduras con toda la facilidad del caso y lleguen a Nicaragua. Y no dudaría que de repente pueden llegar acá, porque en Nicaragua manejar la gente migrante es plata, como en Honduras ha sido. Ustedes vieron el caso de Choluteca con el Instituto de Migración, cobrándole a la gente por trasladarla de un lugar a otro. Entonces, es un negocio de migración, porque cuando yo leo eso del beneficio, mire doctor, si usted pone la Fuerza Aérea de Cuba y la Fuerza Aérea de Honduras, si va a traer a alguien por salud, o va a traer 20 médicos o 40 maestros, que no vienen a educar, vienen a adoctrinar, no nos confundamos. Entonces, eso es fácil. Y los que vamos a Cuba, porque yo he ido a Cuba, es por ir a conocer una realidad que simplemente es triste. Ir a Cuba es triste, porque uno se da cuenta de la calamidad que vive. Y uno se da cuenta que yo no quiero para Honduras lo que vi en Cuba, sinceramente. Y lo que se está viendo en Venezuela, y no digamos en Nicaragua. Entonces, no es que vamos por turismo, que por somos de derecha no podemos ir a Rusia o a China. Podemos ir a cualquier país y aprender. Usted es Estados Unidos. Usted es Estados Unidos. Y no tengo ningún problema de ir. No tengo ningún problema de ir. Son enemigos del imperialismo. Entonces, del gobierno norteamericano. es simple y sencillamente favorecer y convertirse, ser cómplice de Nicaragua en migración irregular de cubanos hacia Estados Unidos por la vía terrestre. No, esa es una leyenda urbana. Eso de decir que vienen cubanos a Nicaragua y entonces tendrían que pasar por Honduras. Y nosotros aquí no vemos, lo que hemos estado viendo son de otras nacionalidades. Se ven más africanos que de otros países que pasan aquí por Honduras. Incrementará el flujo de viajeros con opción de realizar escalas en Honduras o en Cuba para viajar a otros países, y esto conllevará la promoción de Honduras por parte de los viajeros extranjeros como destino turístico. Le digo lo siguiente. ¿Usted cree que Honduras, el pueblo hondureño, para temas de medicina, como lo acaba de mencionar aquí el compañero Eliud, tiene, si en Honduras no hay ni medicina, no hay ni trabajo, ¿usted cree que el pueblo hondureño va a ir a Cuba a buscar medicina, pueblo hondureño? Si el pueblo hondureño hoy lo que hace, sobre todo aquellos municipios que son fronterizos, mejor se van a Guatemala, que le va a salir más barato que venir a Tegucigalpa a buscar medicina que no hay. Mucha gente se va a El Salvador, que no hay medicina aquí, le va a salir más barato irse allá, igual que una parte se va a Locotal o a Estelí, allá en Nicaragua, a buscar medicina. Y ellos salen con este tema de que va a ayudar para el tema de la salud. No, si el pueblo hondureño hoy no tiene ni qué comer, mucho menos para el tema de la medicina. 15.000 hondureños están esperando en el hospital escuela cirugía. 15.000 hondureños. Momentito, diputada Díaz, momentito. Escuchemos también al capitán Félix Reyes, presidente de la Asociación Hondureña de Líneas Aéreas. ¿Qué dicen las líneas aéreas aquí en Honduras? ¿Están a favor o están en contra de esto? Bueno, nosotros, la opinión de nosotros vemos los acuerdos totalmente de una parte técnica. El acuerdo es como... Sí, pero ¿están de acuerdo, sí o no? Estamos de acuerdo. ¿Por qué estás de acuerdo? Sí, es beneficioso, porque número uno, tenemos una frontera aérea con Cuba, directa, ¿verdad? El propósito de la aviación siempre es volar la distancia más corta entre dos puntos, ¿verdad? Y no dar la vuelta como se ha estado dando para el pueblo hondureño. Las estadísticas nos dan a nosotros un promedio de 10.000 hondureños que viajan a Cuba anual. Y pues la vía de ir ahorita es vía Panamá. Como le explico, en el acuerdo, trae ciertos beneficios de la facilitación del transporte del pasajero, que es lo que se busca, ¿verdad? Todo este acuerdo es regulado por un documento, es el 9587, que son las recomendaciones que da las Naciones Unidas, la OASI, que es una dependencia de las Naciones Unidas. Y el acuerdo cumple con todo lo que han pedido. Momentito. Él dice que la Asociación Hondureña de Líneas Aéreas dicen que están de acuerdo en primer lugar porque ahora vamos a tener vuelos directos.
Honduras, Cuba, Cuba, Honduras, ¿correcto? No tenemos el línea acuerdo es nacional. totalmente técnico. Nosotros no sí, lo pero no vamos a entrar a la parte técnica. Yo le digo, me dice usted, porque hay que facilitarle esto para que el entendimiento de todos, ¿verdad? Que podamos entender lo bueno o lo malo. Usted dice, capitán, que hay, lo primero es que vamos a tener vuelos directos, Honduras con Cuba, Tegucigalpa, La Habana. Así sería, ¿verdad? No, Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Habana. Ah, Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Habana. Y La Habana, San Pedro Sula, Tegucigalpa. Correcto. Muy bien, esa es una cosa. Lo otro, dígame otra cosa por la cual están de acuerdo. Bueno, cumple todos los requisitos que pide el técnicos, técnicos. Técnicos que pide la OASI, ¿verdad? Hay modelos, ¿verdad? Con las recomendaciones para sí, muy bien. Con eso. Entonces, técnicamente el acuerdo está bien. El acuerdo está bien. Muy bien. ¿Y lo otro? Con lo que pide la regulación. ¿Un tercer punto? Con respecto... Bueno, los otros beneficios, como dijo el doctor, sí estamos de acuerdo con eso, que hay mucho turismo médico, ¿verdad? Hay muchos estudiantes hondureños en Cuba. Las familias precisan ir a visitar a sus familias también, ¿verdad? A Cuba. Y hay una cosa que nosotros no hemos estado viendo. En conjunto con administraciones anteriores de Canatur, que nosotros también, la asociación es parte de la mesa directiva, se ha platicado traer la cuestión multidestino. ¿Qué es multidestino? Muchos países de Europa, la mayoría de países de Europa, la clase media viaja hacia Cuba. Y estas personas, sus paquetes los agarran por 15 días. Y 15 días de estar solo playa en Varadero, ¿verdad? Es un poco agobiante y aburrido. ¿Qué es lo que sucede con países como México? Llegan a Cuba y en sus aeronaves van y los llevan a otros destinos. Y nosotros tenemos mucho que ofrecer, Mundo Antiguo, Copán, rafting, otras atracciones para ellos. ¿Entiendes? Entonces, pero eso nunca va a suceder. Nunca va a suceder si no existe un acuerdo entre Cuba primero. Después de eso ya se vienen ampliaciones de acuerdos internacionales. Muy bien. Entonces, capitán, usted dice, capitán, que está de acuerdo por tres cosas. Por los vuelos directos que van a facilitar lo que usted manifestó. Uno. Dos, que técnicamente reúne con todos los estándares internacionales que regulan estos tipos de acuerdos. Y tres, que podría Honduras salir favorecido con un multidestino. Es decir, un europeo va a Cuba, pero también puede venir aquí a Honduras. Y un iraní también, y un ruso, y un terrorista también. Yo quiero dar 2 puntos. Sí, por favor, un momentito, doctor. 2 puntos si el doctor Eliud me deja hablar, por favor. Yo soy el que menos ha hablado, o sea, aquí estoy, me han agarrado, como dicen, en vaca, 3-1, pero gracias a la situación técnica que han dado los expertos, me han dado la razón y ustedes nada más están hablando porque están politizando el tema, solo porque es Cuba, por Dios, hombre. Deben de ser un poco más objetivos y dentro de la objetividad miren, lo estamos ahí está diciendo, una persona técnica, no política, que está hablando desde el punto de vista comercial y así debe ser el pensamiento. Bueno, retomando la palabra, hay que tener claro unas situaciones que no se mencionan, pero que están allí. Lo que está plasmado es una cosa, lo que pueda suceder es otra cosa. ¿Qué pasa con, y quiero corregir aquí al señor, turismo médico no existe porque ningún enfermo va a turistear. Los enfermos estamos enfermos y lo menos que estamos pensando es andar de turismo. Entonces, está mal aplicado bioéticamente y todo eso. Otra cuestión, el Congreso de la Unión Europea hace no mucho, en noviembre del año pasado, tuvo la nueva trata de personas al estilo de Cuba, que lo hacen con médicos y otras profesiones. Igual fue denunciado y esto incluso ya se está llevando a cabo varios procesos y están ganando todos los médicos, más de 2.000, 3.000 médicos. Incluso está la organización de Prisoner Defenders y le puedo conseguir el contacto del que dirige la organización, y ahí se mira que esto está en la trata de personas moderna. Esa es la trata de personas modernizadas y lo demás que pueda haber. Ajá, lo otro que tenemos, Cuba. Desgraciadamente no es el problema el pueblo de Cuba, si el mismo pueblo está sufriendo, pero Cuba, y vuelvo a repetir para que tenemos, está en el listado de países terroristas, de colaborador, países terroristas, tiene tratos directos con Rusia, con Irán,
países que tienen a Hezbollah y a todos estos frentes que hemos visto en guerra ahorita en el Oriente. Hezbollah está en el Líbano, no está en Irán. En Oriente, dije yo, ¿verdad? Y Oriente está Elba. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Todo esto va a dar unas fronteras aéreas que van a traer probablemente, como están viniendo, y aquí, ¿qué es lo que tienen de vista? Está China también, ¿y cuál es el objetivo de toda esta gente? Formar, incluso ahorita en Nicaragua tienen un nuevo aeropuerto que quien lo está financiando es China. Otra cosa interesante que hay que ver, la geopolítica, lo internacional, es ver que hay una fibra óptica que viene desde Venezuela hasta la isla de Cuba. Esa fibra óptica la estuvieron ya colocando y creo que en agosto hicieron la inauguración de esta fibra óptica. Y claro, esto dicen que viene para el internet y que bueno, ¿verdad? Pero usted ve en esto, entonces, doctora, gato encerrado ahí, usted ve que hay algo ahí, hay algo ahí raro. Ahí. Yo más que un gato veo ratas, ratones, animales podridos y yo no solo miro un gato, yo miro un montón de cuestiones y cosas que no estoy, porque mire, desgraciadamente, y ahorita yo se lo mencionaba, el CAF fue hecho de la misma manera. Un año antes lo aprobaron, ya estaban con el CAF no fue aprobado, no fue ratificada el acta y ahí se está trabajando. Entonces estamos ante un gobierno que no tenemos transparencia, que es un gobierno que nos ha quedado mal al pueblo hondureño y lo menos que les preocupa es Honduras. Lo menos que le preocupa es la migración. Lo menos que le preocupa es que no fue ni a la Cumbre de las Américas, empezando después de que trae Estados Unidos un convoy para proteger a la presidenta de Honduras cuando fue la toma de posesión. Eso se llama ser traidor a un país que tenemos más de 2 millones de migrantes, personas que, aquí le voy a decir algo bien interesante y aunque no parezca, tenemos ADN genético en Estados Unidos. No es que uno sea pitiyanqui, no es que uno solo quiere estar viajando a Estados Unidos, no, hay miles de familias, ADN ya, gringos casados con hondureños, hondureños con gringas, etcétera. Entonces, esto se tiene que ver de una manera diferente, de una manera que no solo se trata, ¿cómo voy a hacer relaciones yo con un país que ahorita Estados Unidos, que me tiene 2 millones de hondureños allá, que no le han dado el TPS, que tiene problemas de pasaportes, incluso falsificando, quiénes no sabemos, pero ¿cómo voy a estar yo aliándome en este caso con un país que está en una lista de terrorismo? Momentito, vamos a un corte comercial. Una pregunta, capitán Félix Reyes. Este acuerdo, como manifiesta aquí la diputada Merari, la diputada Ramírez y don José Luis Moncada, ¿puede promover o se puede propiciar una migración irregular a través de estos vuelos? En el artículo 5 habla sobre las aplicaciones de las leyes y regulaciones. Hay un procedimiento que se utiliza en aviación para los que han viajado, por ejemplo, les voy a poner cuando ustedes viajen a Estados Unidos. Ustedes pasan, desde el momento que pasan por el counter, empieza un proceso que nadie mira lo que sucede detrás de los counters. Pasan por un proceso y si la persona, si usted no está bien documentado su visa, ¿verdad?, usted no va a pasar el proceso. No va a pasar ni siquiera los puentes de donde chequean con rayos X, escáner. A eso se refiere el artículo 5. Uno, al recoger la lista de pasajeros, uno manda una información avanzada, se llama EAPIS, Electronic Advanced Passenger Information. Esa información tiene que ser enviada desde que el vuelo se cierra, 1 hora antes, para ser analizada por las autoridades de cada país. Entonces, ahí pasan el escáner cuando van a recibir una persona. Pero si una persona que quiera venir como migrante irregular desde Cuba no puede pasar el proceso del aeropuerto. ¿Por qué? Porque no va a ser recibido aquí. La aerolínea se puede meter en problemas de suspensión de licencia de parte de Honduras o multas extensas. Muy bien, vamos a un corte comercial. Ahí tengo el texto. Ahí tengo el texto. Le quiero hacer una pregunta. Bueno, así que está candente aquí la cosa con esto de los vuelos a Cuba, vuelos directos de Cuba a Honduras y Honduras a Cuba. Decía, salen de Cuba, llegan a San Pedro y aquí a Tegucigalpa, ¿verdad? ¿Y la salida sería así también, Capi?
Correcto, o sea, saldrían Tegucigalpa, San Pedro Sula y a La Habana. A La Habana. ¿Qué línea aérea? Podría cerca de 1h15. ¿Y cuál va a ser la línea aérea? ¿Qué línea aérea va? Cubana de Arabia. ¿Qué línea aérea va a ser la que va a hacer esos vuelos? Hay unos inversionistas, hay otra aviación turística, van a empezar a hacer esos vuelos, pero se necesita el acuerdo. No necesariamente, mire, yo usted quiero para tener felicitarlo, vuelos, ¿sabe por qué? Usted Felicitarlo para tener vuelos porque no necesita con un su acuerdo de ese opinión, tipo. Se necesita el acuerdo precisamente por lo que estamos hablando, lo que usted dijo, ¿verdad? Para prevenir, mire, nosotros como asociación lo que se mira es una oportunidad de comercio para las aerolíneas y el servicio para el público, permítame. Entonces, en el artículo 5 pide las aplicaciones de las leyes. Entonces, cuando se mueven esas informaciones avanzadas, ¿verdad? Ahí es donde entra Migración y Seguridad Nacional. A chequear los mismos trabajos cuando se va de aquí de Estados Unidos. Disculpe, mire, comercialmente, disculpe que lo interrumpa, pero comercialmente, si usted no tiene volumen, usted no va a abrir una línea aérea especial para eso. Honduras no tiene ninguna línea aérea. Mientras usted no tenga volumen, usted no va a aperturar en una proyección de crecimiento financiero para tener vuelos, porque no los va a tener. Ninguna aerolínea empieza si no tiene un acuerdo. Necesita tenerse primero un acuerdo para que se pueda volar y los derechos. Usted puede tener vuelos charter con permisos especiales. Disculpe, yo trabajé en turismo, mi padre fue director de la Aeronáutica Civil y conozco perfectamente el tema. Usted puede adquirir permisos mientras usted no requiera volumen. Así que es un tema que están construyendo una migración irregular de cubanos a través de Nicaragua. Usted tiene un problema de conflicto de intereses porque su permiso depende del gobierno. Así que, punto y final. No, yo quiero felicitarlo, ¿sabe por qué? Porque el presidente, permítame solo un segundo. El vuelo charter es diferente al vuelo comercial. El vuelo charter... El presidente de la Asociación de Vuelos les ha votado el discurso a las 3 personalidades que están acá, que lo han hecho porque todavía tienen el muro de Berlín en la cabeza. Y no están pensando desde el punto de vista comercial, no están pensando desde el punto de vista humanitario, sino que desde el punto de vista ideológico. Ya quítense esas telarañas de la cabeza y piensen desde el punto de vista comercial, turístico, humanitario. Vivir en Cuba, usted. Óigame, mire, hay otro problema más serio ya en el país. escuchó usted cuántos hondureños van a Cuba anualmente. Más de 10,000 hondureños están viajando por Panamá y están viajando por Florida. De lo que señala. ¿Por qué no se preocupa por los 15,000 hondureños que no están haciéndole cirugías en hospitales? ¿Sabe cuánto? ¿Por qué no se preocupa por eso? ¿Sabe Porque se están preocupando por los cubanos. En Cuba, ¿sabe cuántos hondureños de la vista? Más de 20,000 hondureños. De acuerdo, aquí les están ayudando más de a estas 20,000 aerolíneas para que no paguen exenciones de impuestos. ¿Y usted cree que para en qué la cree que derecha se la fueron? oligarquía es malo la exención, pero para la izquierda sí hacer la pregunta técnica. La pregunta que quería hacer la doctora. Y es muy importante para el pueblo hondureño tener claro a ver qué respuesta técnica Vamos a ver. Póngame ahí en cámara, por favor, a la doctora y al capitán Félix Reyes, por favor. Vamos a ver. Bueno, la verdad que el pueblo hondureño creo que quiere saber y técnicamente cómo usted nos va a explicar lo siguiente acerca de los vuelos. Si probablemente ya va a haber un tratado, que no creo que tengamos los votos, pero quiero que nos explique cómo un avión aterrizó en Honduras, que no se sabe de los pilotos, que no se sabe qué contenía, que no se sabe de dónde y cómo venía, que agarraron sus maletas, que se bajaron, que se fueron y el avión, aquí no se supo nada de ese avión. No sé si ustedes recuerdan un caso de un avión perdido allá matrícula mexicana. Ajá, en el 2006. Como por aquel tiempo. Entonces, técnicamente, si tiraron ese avión ahí, ¿qué podemos esperar con una ley puesta? ¿Que tiren un montón de qué? Que son vuelos irregulares, es como el trazo aéreo que hay. No podría explicarle porque no conozco el caso de lo que esté hablando. Pero los técnicos lo conocen. Los técnicos y es bien explícito. No, yo estoy hablando que 2 más 2 es 4. Yo le puedo explicar lo técnico. Capitán, por favor, capitán. Ella está hablando de aquel jet que dejaron botado en Tocontín.
Pero esos son vuelos charter privados, son aviones privados. Eso Pero no es lo tiene mismo nada que dice ver ella, con que si el pasa vuelo con uno itinerado. que no tiene convenio, ¿qué no va a pasar con alguien que tiene convenio? Con aviones que vengan de Cuba, sabemos con qué. No, porque es controlado, eso es controlado. Mire, don José Luis, esto es una estrategia que quieren venir ¿Para traer el comunismo a Honduras? No, es que el comunismo China, está acá. ojalá Lo que fuera quieren comunismo, Para peor traer que el comunismo. Honduras, Dios mío, China, señor Rusia y Honduras, Ya, Cuba, quítense las telarañas de la cabeza. Ya cayó el muro de Berlín, Vamos a un pero corte aquí no ha comercial, ya caído, volvemos. lastimosamente, Vamos a un corte comercial, ya en los volvemos. invitados. Bueno, cerramos el tema porque nos queda uno todavía en discusión. Don José Luis Moncada, ¿el Partido Liberal va a apoyar o no este acuerdo? No, no lo va a apoyar. ¿No lo va a apoyar el Partido Liberal? No. ¿No lo apoya? No, la mayoría de diputados que yo pude dialogar se manifiestan en contra. ¿El Partido Nacional? En contra totalmente. No podemos permitir que siga la migración irregular y darle a Honduras como un puerto para que esto pueda continuar. Honduras necesita establecer reglas claras. Muy bien. ¿El PSH cómo votaría en este tema? Probablemente la mitad no y la mitad sí. Es decir, se necesitan 65 votos. 65 votos. ¿Se tienen, doctor? Bueno, se deberían de tener por lo que ha explicado 42, el presidente de la Nación de vuelos aéreos en Honduras, y este mismo convenio lo tiene Estados Unidos con Cuba, Canadá con Cuba, México con Cuba, Europa con Cuba, y les puedo asegurar algo, pueblo hondureño, que cuando se instalen esos vuelos comerciales, los 3 que están ahí son los primeros en que van a comprar el boleto aéreo. Gracias. Cerramos con usted, capitán, por favor. Con lo que escuché, mire, con lo que mencionó de la exención de impuestos. Como yo le estaba explicando, todo eso se deriva del convenio de Chicago. Eso de exención de impuestos es si una aeronave aquí se le daña un motor y viene un motor de Estados Unidos, que todo se compra allá, un motor que cueste $550,000, no se le va a cobrar impuestos porque ese motor se va a instalar en la aeronave y la aeronave va a salir con su motor de regreso a su país. Por eso es que se declaran zonas francas las áreas de aeropuertos. A eso se refiere con exención de impuestos. Muy bien, muchas gracias. Gracias, capitán, por participar esta noche aquí en el programa. Buenas noches. El capitán Félix Reyes, presidente de la Asociación Hondureña de Líneas Aéreas, que dice que ellos están de acuerdo con este asunto, porque habrá vuelos directos, el acuerdo reúne todos los requisitos técnicos, lo avalan los requisitos técnicos nacionales e internacionales para establecerlo, y 3, que habrá una especie de turismo multidestinos, que los europeos que van a Cuba vendrían también aquí a Honduras. O sea, es una posibilidad que eso ocurra. Cerramos este tema y para terminar, Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia definirá esta semana si es constitucional o no el decreto de amnistía aprobado en el actual Congreso Nacional para perseguidos políticos después del golpe de Estado de 2009. ¿Cómo debería ser esa votación del Pleno? ¿Que sea constitucional o que esto sea inconstitucional? Debería de ser inconstitucional por todos los delitos que hay en un catálogo terrible, ¿verdad? Casi que sacan todos los presos de Honduras, ¿verdad? Desde años pasados y más pasados del golpe incluso, ¿verdad? Entonces realmente este decreto de amnistía fue una chanfaina que presentaron en el Pleno. Gracias a Dios varios del PSH no votamos por él por lo mismo, ¿verdad? Mirábamos unos delitos incluso de aviones que colindan con terrorismo, ¿verdad? Entonces ahí deberían de decretarlo inconstitucional y realmente recordemos que la pregunta es ¿por qué no dio un indulto a la persona que necesitaba un indulto? La presidenta, como dicen Claudia Sheinbaum, presidenta. Muy bien, muchas gracias. Antes de cerrar con usted, doctor, ¿el Partido Nacional qué opina sobre cómo debe resolver el Pleno de Magistrados este tema? La Corte Suprema debe ser coherente. Si en el tema de las sedes declaró inconstitucional y con una nulidad de origen, así debería ser el pacto de impunidad. ¿Por qué? Porque este fue emitido bajo una usurpación en el Congreso Nacional con una junta directiva ilegal que permitió que se aprobara sin los votos y sin el procedimiento. Eso da una nulidad y eso también incumple con la forma de gobierno que señala el artículo 3 y 4 de la Constitución de la República en relación con el 373, que es la violación a la Constitución de la República por cuanto no se respetó la forma de gobierno. Entonces, esto debería de hacerse y restituirse el orden, declararse la nulidad de todas las acciones derivadas de este pacto de impunidad, esos 8 magistrados, así esperemos que voten, como fue con la sede, que sean coherentes y que no utilicen la Corte Suprema de Justicia como
la instrumentalización para la persecución de aquellos que votaron en el tema de las sedes, que sea así lo mismo también para el tema del pacto de impunidad. Don José Luis. Inconstitucional, definitivamente es un decreto que ha permitido una mezcla de delitos comunes, de corrupción y demás, calificándolos como políticos. Y esto ha servido de sombría para que muchos funcionarios públicos que están ahorita ejerciendo estén ahí. Cerramos con el doctor Marco Elio Girón. Sí, yo quiero ser responsable porque es un poder del Estado independiente.